Ramón Castilla, ¿en qué contexto se da la abolición de la esclavización? Mucho ha calado el hecho de contar lo afroperuano como que fue un acto de Ramón Castilla. Hay una historia mucho más compleja, que hablamos de 500 años de presencia del pueblo afroperuano, pero además para entender el momento de la abolición de la esclavitud hay que entender al menos dos escenarios. Uno, el escenario internacional, que ya desde la Revolución Francesa o desde la independencia de Haití, porque siempre hay que vincular ambas cosas, está muy presente la idea abolicionista de la población afrodescendiente llamada negra. En ese momento ya hemos revisado los términos, Sí. pero también una coyuntura interna en el Perú. Ramón Castilla fue un gran presidente, por supuesto, pero no estamos hablando de un acto benévolo hacia el pueblo afroperuano, sino básicamente de una transacción. El Estado peruano estaba en un gran momento, económicamente hablando, pero a nivel político había disputas. Castilla mismo se estaba enfrentando a otro presidente, José Rufino Echenique, y ambos propusieron abolir la esclavitud, porque era un tema que estaba ya dando rondas desde hace varias décadas, ¿no? Recordemos que el Perú tenía ya 30 años como país independiente. Pero decimos que fue una transacción porque el Estado peruano pagó por los esclavizados. 300 pesos a 400 pesos por cada uno de los esclavizados que se registraran o que registraran los propietarios de las haciendas. ¿Y a quién le pagó? Para decir de plano, a los dueños de las haciendas. Y quizá lo que más genera y abre el debate y la reflexión necesaria es qué recibió el pueblo afroperuano a cambio y por qué 170 años seguimos hablando de desigualdad, de cierre de brechas, y no solamente en el discurso. No hay que ir muy lejos, vamos a Barrios Altos, Sí. donde hay bastante población afroperuana, afrodescendiente, y las casas están que se caen porque son declaradas patrimonio cultural, y muchos no tienen título de propiedad de las casas. Podemos ir más lejos, en Capote, por ejemplo, una hacienda donde hoy hay presencia afroperuana, no hay títulos de propiedad. Recién se han empezado las gestiones para resolver esto, este legado de la abolición de la esclavitud, si queremos decir. Es decir, no fue el final de una historia, por supuesto que se terminó con la esclavitud, pero la desigualdad, ya no jurídica, sino social y económica del pueblo afroperuano, continuó 170 años después. Claro, y cuando se da esta abolición de la esclavización, hubo un reclamo, una queja de los antiguos, entre comillas, dueños, y la respuesta en ese momento, entiendo, fue que los ex esclavizados trabajaran, entre comillas, y porque las condiciones, vamos a ver en qué condiciones se dio ese trabajo, como jornaleros también. Entonces, allí estamos hablando de cómo se incorpora el pueblo afrodescendiente y afroperuano en el mercado laboral, para hablarlo en los términos actuales. Exacto, exacto. Pasaron varias dinámicas. En lo que tú señalas, eso pasó en la zona agrícola, ¿Ya? en las haciendas, y por eso luego se reprodujo la dinámica del enganche, que muchos, como tú bien has señalado, jornaleros siguieron trabajando ya con un pago en las mismas haciendas donde fueron esclavizados. Pero habría que pensar, ¿ese pago realmente sirvió como sustento para el desarrollo de ellos como familia o continuó la desigualdad, ¿no? Se les asignaron tierras, algunos llegaron a ser yanaconas, tenemos que el claro ejemplo, claro, yanaconas entendido en el siglo XX, ¿no? Por si Claro. acaso. Este libro de Erasmo, de Yanacón del Valle de Chancay, un afroperuano, agricultor, dueño de una porción de tierra, pero que también nos explica la dinámica de qué pasó con la mano de obra afrodescendiente después de la abolición de la esclavitud. Y un tercer punto también interesante, que es la migración afroperuana, que es algo de lo que no se toca mucho. Cuando pensamos en la migración en el Perú, siempre los clásicos antropólogos piensan en la migración del campo a la ciudad, ¿no? Y nos olvidamos que ese campo también es afroperuano. Claro. Si no, no tendríamos cómo explicar la migración de Cañete a Lima, la migración de Chincha o de las haciendas alrededor de Chincha a la ciudad de Chincha y luego a Lima, o las migraciones en la costa norte, ¿no? La mano de obra eh,
afroperuana en las fábricas en Trujillo, por ejemplo, que luego va a tener todo un devenir político. Hay muchos procesos que pasaron después de la abolición de la esclavitud. Entonces yo siempre lo vería como un Sí. momento bisagra para la historia del pueblo afroperuano. ¿Y qué pasa en ese momento histórico que hace que no hablemos en Perú de derechos colectivos de la población afroperuana, hablando de territorios, por ejemplo, a diferencia de otras zonas de la región, llámese Colombia, sobre todo donde hay un trabajo persistente y permanente en ese sentido? Es decir, el desplazamiento y la migración no significó propiedad de territorios para la comunidad. No estoy hablando a nivel de derechos individuales, sino a nivel de colectivos. Sí, es bien interesante la pregunta porque, a ver, si uno lo piensa como académico, creo que lo peor que podríamos hacer muchas veces es copiar modelos, ¿no? Sí, El modelo colombiano, a partir de la ley 70 y todo un desarrollo, así es. funcionan los derechos colectivos, ¿no? En Estados Unidos pasó otra dinámica, pero en el Perú, al ser la población afrodescendiente concentrada en algunos territorios, y como tú señalas, el propio desplazamiento de la migración hizo que no se generaran comunidades y sobre esas comunidades se hicieran los reclamos de manera temprana, ¿no? Cuando se incorpora a los derechos sobre las comunidades indígenas, y qué bueno que tocas el tema, se empieza a tratar el tema en la época de Leguía. Y de hecho Ya. algunos pueblos afrodescendientes, y eso también es otra beta para la historia, obtuvieron ciertos derechos sobre tierras. Estamos hablando de 1920, ¿no? Pero aún así, la reforma agraria, recuerda, que cayó la propiedad sobre las cooperativas y a la Sí, larga esto individualizaba la propiedad. Es sí. decir, cada miembro de la cooperativa era dueño de una parte de ¿cuántos afroperuanos pasaron a ser miembros de cooperativa? Muchísimos, ¿no? Sí, sí, Pero sí. eso solucionó el problema de la propiedad tampoco. Más allá, fueron considerados los pueblos donde pasaba esto como lugares afrodescendientes por ancestralidad. Ya no hablemos solamente del territorio, sino de la ancestralidad que esto evoca, tampoco. Tampoco, sí. Fueron incorporados en la Constitución Ta- recién ahora. Recién Acaba ahora. de votarse en el Congreso y eso es muy importante. El mismo año que se conmemoran 170 años de la abolición de la esclavitud, se haya incorporado, puede parecer una palabrita muy significativa decir que el pueblo afroperuano está en la Constitución, pero tenemos 200 años de independencia y no aparecíamos en la Constitución, más que cuando éramos esclavizados y después aparecimos como ex esclavizados y como libres. ¿Y qué va a permitir eso? Reconocernos en políticas públicas, reconocer la ancestralidad y las políticas culturales en los lugares afrodescendientes y solucionar temas como vivienda, salud, con una perspectiva afrodescendiente, ¿no? Estamos ya incorporados en la narrativa, la Constitución es eso, es la narrativa del Estado peruano. Y si el Estado peruano no nos visibiliza, entonces estábamos muy mal. Estábamos muy mal y justamente en ese punto me parece necesario volverlo a señalar. La semana pasada hablábamos sobre este cambio y sobre esta reforma que va a significar la visibilización del pueblo afroperuano y lo importante será que se traduzca en políticas públicas a favor de la comunidad, sin duda.